Bien, vamos a comenzar entonces. Ahora sí, bienvenidos a la sesión número 4. Vamos a revisar el tema de gestión de tiempo, ¿sí? Entonces, ingresamos al ambiente de Futura, por favor, ambiente de Futura Learning. Nos ubicamos dentro de la semana 4, dentro de la sesión 01. En la sesión 01 nosotros vamos a poder visualizar la gestión del tiempo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, entonces? Podemos verlo desde acá, desde el PDF. ¿Okay? Bien, entonces, el objetivo de nuestra sesión del día de hoy. Definir una lista de actividades para realizar los paquetes de trabajo. ¿Cómo se define una lista de actividades? Nosotros estamos enfocándonos en un proyecto general. Estamos comenzando a desarrollar un proyecto general. Un ejemplo de un proyecto del día a día de ustedes. Gracias por avisar. Ahora sí. Ya. Ay, me encanta, tengo que mirar aquí ahora. Ok. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a definir una lista de actividades de un proyecto, ¿sí? ¿Qué proyecto es el que ustedes trabajan generalmente? En proyecto de sistemas, ¿verdad? Proyecto de TI. Entonces, quiero implementar una red inalámbrica, por ejemplo. ¿Qué necesito para hacer una configuración de una red inalámbrica? Entonces, primero necesitaría equipos, materiales, recursos humanos, personas técnicos profesionales que van a tener que hacer esa labor. Entonces, enumero las actividades, ¿ya? El segundo paso es secuenciar, hacer una lógica ordenada de paso a paso cómo activar o cómo implementar mi red de Wi-Fi dentro de un ambiente. Por ejemplo, si quiero cambiar un foco, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué tal? Buenas noches. Si voy a cambiar un foco, lo primero que tengo que hacer es bajar la llave general o, en todo caso, apagar el interruptor. Si es que no sé si está quemado el foco, ¿no? Quiero cambiarlo. Abajo la llave general, me aseguro al 100%, saco el foco, desenrosco el foco, coloco la nueva bombilla, subo la llave general y ahora sí prendo el interruptor si es que está prendido o ya estaba apagado. Lo prendo nuevo. Esa serie de pasos que estamos definiendo cómo cambiar un foco es el orden, digamos, que todos tienen que hacer para que pueda funcionar una nueva actividad, una nueva luz, una nueva luminaria. Si es que yo quiero ahora implementar, según las actividades que tengo, implementar una red de Wi-Fi, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que ya debo de contar? ¿Con qué servicio debo tener? ¿No? Ya debo tener un internet, un módem, ¿no? Con internet. Y luego, ahora yo quiero implementar la red de Wi-Fi en este salón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocar una repetidora, un equipo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo enlazo con la otra red? Entonces, hay que configurarlo. Pero esa serie de pasos que ustedes estamos ahorita comentando, hay que ponerlos como actividad. Una actividad
seguida de otra actividad para poder realizar el proyecto. El proyecto es implementación de una red de Wi-Fi. Al final voy a tener ya como objetivo final, ya después de la serie de pasos secuenciados lógicamente, porque primero no voy a decir instalar el cable, pues sí es inalámbrico, ¿no? Entonces, instalar de repente o configurar el router, pero si todavía no lo has colocado en su sitio, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, hay una serie de actividades previas. Luego, ¿qué recursos necesitaré? Ya habíamos comentado inicialmente una repetidora, de repente alguna extensión de corriente, otro recursos de equipos y recursos humanos, un profesional, un técnico o una persona que conozca, al mínimo, ¿no? Alguien que tenga experiencia. Luego, ¿qué técnicas voy a aplicar para estimar la duración? Aquí viene un punto importante. Hay varias técnicas para poder estimar la duración de un proyecto. Por ejemplo, yo tengo la técnica de top-down, de arriba hacia abajo. Y hay otra es down-up, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo queremos enfocar nuestros tiempos, perdón? Entonces, el tiempo general que se pueden demandar para hacer esta implementación, dicen, es 3 días. 3 días es demasiado tiempo, una persona puede decir. Otra dice, no, yo lo hago en un día, o en media tarde, es un día completo. Pero esos tiempos los tenemos que definir en función a las personas que tienen experiencia o que ya han realizado trabajos similares, que tienen un conocimiento previo. Porque si a mí me preguntan cuánto tiempo te demoras en instalarlo, yo puedo decir mediodía. Pero el experto me dice, no, yo lo hago en 2 días. El experto. Porque tiene que hacer alguna conexión aparte, tiene que configurar unas reglas, tiene que poner contraseñas. Puedes hacerlo en función a lo que te dice la persona experta. O puede ser al revés también, ¿no? Yo digo 3 días y el experto me dice mediodía. ¿Cómo determinar la fecha de inicio y término de la actividad? Ojo, entonces, y aquí comienza ya la funcionalidad y característica de un proyecto, ¿no? Un proyecto tiene fecha de inicio y tiene fecha de fin, ¿sí? Todo proyecto tiene fecha de inicio y tiene fecha de fin. Entonces, desde que nace el proyecto, nosotros decimos, nace el día 1 o 3 de julio, lunes 3 de julio, y termina el día 5 de julio, 3 días. 3 días para poder realizar. Ahora, ¿cómo controlo esto en mi cronograma? Entonces, yo tengo que tener un archivo de respaldo donde yo he comentado que la fecha de inicio es el día lunes 3 y la fecha de fin es el día 5. Entonces, tengo que estar comparando o contrastando con mi cronograma cada vez, es decir, haciendo una gestión de monitoreo y control. Entonces, vamos a ver ya cuántos grupos de procesos están relacionados aquí en esta área de conocimiento. Finalmente, en el caso de que me estoy excediendo en el tiempo, hoy día, imagínense que hoy día es jueves. ¿Qué día cae jueves? 6. Estamos excedidos ampliamente porque dijimos que acabamos el 5, el miércoles 5. Entonces, el jueves voy a acabar mi proyecto. Y el jueves no lo acabas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué acción correctiva deberías de hacer? ¿Qué deberías de modificar para que eso no vuelva a pasar? Tratar de asegurar que el jueves mismo se termine, poniendo mayor cantidad de recursos, ¿sí? O de lo contrario, haciendo más horas extras, ¿no? Con las personas. O sea, se está viniendo y viene a las 8 de la mañana y se va a 6 de la tarde. Termina su jornada y se va. Pero vino a hacer su jornada, pero no vino a hacer el trabajo. O sea, no ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Ese es el tema. Entonces, vamos a ver ahora entonces, esos son los objetivos que vamos a conocer en esta sesión.
y vamos a conocer cuáles son aquí los procesos que tiene esta área de conocimiento. Planificar, la gestión del cronograma, definición de las actividades, establecimiento de la secuencia de las actividades, paso a paso, ordenado, lógicamente, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar un cronograma y finalmente controlar el cronograma. ¿Ok? Entonces, esos son los 7 pasos, los 7 procesos que tiene el área de gestión del tiempo. Y ustedes, este capítulo de gestión de tiempo, me imagino que ya lo han leído, estaba en la semana 1 de la semana anterior, porque ahí se está guardando. Una semana antes le damos la lectura para que ustedes vengan leyendo. Para recordar nada más, ¿sí? Esta lámina, para recordar nada más que tenemos 10 áreas de conocimiento. Estamos en la tercera área de conocimiento y estamos ahorita recordando a través de esta gráfica cuántas nos faltan. Nos faltan 7 áreas de conocimiento para culminar el curso, culminar el taller de gerencia de proyectos. Lo que me han hecho recordar es que para que ustedes puedan obtener un certificado de aquí de la institución, de Futura, es necesario mínimo el 80% de asistencia, ¿sí? En caso de que no puedan ustedes asistir, deberían de comunicarse o informarme con la debida anticipación para considerar su falta, ¿de acuerdo? Y si ustedes tienen menos del 80% o más del 80% de asistencia, tienen derecho a obtener un certificado de asistencia al curso taller de gerencia de proyectos, PMP, que esto le va a servir de mucha ayuda para su trabajo. Entonces ustedes ya van a salir con herramientas distintas a las que han ingresado, con conocimiento distinto, para poder gestionar proyectos en el día a día de su trabajo. Entonces, dentro de las 7 áreas de conocimiento, 7 procesos que tenemos, tenemos 2 grupos de procesos. Proceso de planificación y proceso de seguimiento y control. ¿Sí? ¿Cuántos grupos de procesos tenemos? 5. ¿Cuáles son los grupos de proceso? Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. 5 grupos de proceso, ¿correcto? ¿Y cuántas áreas de conocimiento tenemos? 10 áreas de acá las tienes. Entonces, vamos a comenzar con la planificación de la gestión del cronograma. Tenemos como entrada algunos elementos. El plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución. Ojo, el acta de constitución va a estar de entrada en muchos procesos, en muchos momentos. Factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas para poder desarrollar este proceso, que es de planificación del cronograma, tenemos técnicas analíticas y reuniones. En una reunión y en una técnica de análisis de tiempos, nosotros podemos definir básicamente la planificación del cronograma, que es, se establecen cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser los procedimientos y la documentación necesaria para poder tener gestionado el proyecto. ¿Sí? Entonces, el beneficio clave de este proceso es que nos proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestiona el cronograma a lo largo del mismo. Entonces, como entradas tenemos el plan de dirección de proyecto, donde está la línea base donde se encuentra la EDT o WBS. Y el plan de dirección de proyecto, ¿en qué área de conocimiento lo hemos desarrollado? ¿Cómo entrar? El plan de dirección de proyecto, ¿en qué área? Integración, ¿sí? ¿Y el acta de constitución de proyecto a qué área de conocimiento pertenece?
No, el acta de constitución. Administración. De las 5 áreas. De las 10 áreas. De las 10 áreas de conocimiento. No, en el alcance no está el Project Charter. Integración. ¿Sí? Hay que revisar. Por ejemplo, son preguntas de examen, ¿no? ¿A qué área pertenece el documento acta de constitución? Integración. ¿A qué área pertenece plan de dirección proyecto? Factores ambientales de la empresa. Los activos de los procesos de la organización como herramienta de monitoreo, información histórica, información de control de cronogramas, políticas y plantilla. ¿Okay? Son los de... Como herramientas y técnicas tenemos aquí el juicio experto, que básicamente es la formación o la información histórica que nos va a brindar una persona que conoce y es experta en la materia. El experto también puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. Las técnicas analíticas, el proceso de planificación de gestión del programa puede involucrar la selección de opciones estratégicas para la estimación y la programación del proyecto. Las técnicas analíticas nos van a hacer como el método de programación, ¿no? Si voy a usar PER, CPM, si voy a usar la teoría de flechas, ¿no? Para poder hacer mi diagrama de Gantt o mi diagrama de secuencia. Finalmente, las reuniones que se celebra es para poder desarrollar el plan de cronograma y los participantes pueden estar incluidos como el director del proyecto, el patrocinador del proyecto y algunos miembros del proyecto. ¿Qué me va a dar como resultado este chocolateo de herramientas técnicas y también de entrada, de documentos de entrada? Voy a tener como resultado un plan de gestión del cronograma, donde voy a establecer cómo va a ser mi programación, mi metodología, establecer el nivel de exactitud específica entre qué rangos para hacer una estimación realista, las unidades de medida, el enlace de procesos, de procedimientos en la organización, el mantenimiento del modelo de programación del proyecto, o cómo voy a hacer el mantenimiento de la programación, si es secuencial, si es de red, los umbrales de control para saber en qué porcentaje me puedo desviar, hasta cuánto máximo puedo decir si estoy en verde, en amarillo o en rojo, ¿no? Si hablamos de semáforos, para eso se ven los umbrales. De 100% es un umbral verde, ¿no? ¿Hasta qué valor podría estar amarillo? De 99 a 70. Y de 70 para abajo rojo, entonces, o de 50 para abajo es rojo. Entonces hay que mirar en qué rango podríamos colocar los umbrales. Y todo esto está dentro del plan de gestión del cronograma, ¿no? Como salida están los formatos de informes y las descripciones. Salidas. Segundo proceso, definir actividades. Hemos definido ya hasta el momento qué es lo que voy a hacer, cuál es la política, la forma de trabajo. Ahora voy a definir las actividades. Las actividades, tengo que identificar las acciones específicas que deben realizar los entregables del proyecto, el beneficio clave de este, y es el desglose de los paquetes y el trabajo de actividades que proporcionan una base para la estimación de la programación, monitoreo y control del trabajo. Como resultado final, vamos a tener aquí cómo va a ser mi estimación. Mi estimación es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Mis fechas, ¿cómo las calculo? O sea, con alguna regla, con alguna norma, o yo le pongo el valor. Salen en automático. Con respecto a la técnica, es de descomposición, de planificación gradual y nuevamente juicio de expertos.
lista de actividades, atributos son las salidas y lista de hitos. Entonces, aquí, en este secuenciamiento de actividades, yo hemos puesto aquí una lluvia de ideas de todas las actividades que hay que hacer, ¿no? Para poder instalar el proyector o instalar, perdón, la red inalámbrica. He puesto la repetidora, he colocado dos especialistas, voy a poner canaletas, no voy a poner canaletas, voy a colocar un punto de red, un punto de corriente. ¿Qué actividades son las que voy a trabajar? Esos son básicamente la definición de actividades y voy a tener como resultado la lista de actividades y la lista de los hitos. Como entrada, plan de dirección de gestión del cronograma. La línea base del alcance. El plan de dirección de gestión del cronograma, ¿en qué área de conocimiento viene? El plan de dirección de gestión del cronograma, ¿de qué área de conocimiento viene? De gestión de tiempo, es el proceso anterior, ¿no? Este mismo documento viene a hacer ahora la entrada para el siguiente punto, que voy a definir actividades. Ese es el orden lógico. Luego, los factores ambientales de la empresa, como por ejemplo la cultura organizacional, que todas las empresas en diferentes sedes son distintas, ¿no? Ustedes tienen una sede en San Isidro, tienen una sede en Chorrillos, tienen una sede en Surco. Entonces, estoy hablando de una universidad. Y la gente o el ambiente que se vive dentro de este campus de estudio es distinto a la cultura de los alumnos. Tienen diferente forma de vestir, tienen diferente arraigo, tienen diferentes apellidos, por diferentes zonas. Y estamos hablando de solamente el distrito de Lima. Ahora, si nos vamos a extender más allá fuera de Lima, entonces cambia, ¿no? De la Universidad de Piura versus la Universidad Abad de Cusco. Como entrada, entonces, aquí ustedes tienen ya plan de dirección de gestión de cronograma, línea base del alcance, factores ambientales y activos de los procesos. Como herramienta, la descomposición de los mismos en paquetes de trabajo incluidos en el EDT. ¿El EDT qué cosa es? La estructura de desglose de trabajo. La planificación tiene que hacerse gradual, ¿sí? Es una técnica interactiva en la cual dice debe realizarse el trabajo a corto plazo y se planifica en detalle, mientras que el trabajo a futuro se realiza a nivel más alto. Como salida, voy a tener la lista de actividades y los atributos de los activos a diferentes hitos que tienen duración a lo largo de las cuales se lleva a cabo el trabajo de las mismas y pueden tener asimismo recursos y costos asociados a dicho trabajo. Y los atributos de las actividades son actividades que amplían la descripción de la actividad. Bueno. A ver, si nosotros estamos hablando de un atributo, estás hablando de una base de datos, una tabla, ¿no? Estamos hablando de... Todos entienden tabla, base de datos, ¿sí? Si no, tengo que dar una explicación previa. Ya, una tabla. A ver, una tabla está compuesta por campos y cada campo tiene un nombre y cada campo está definido por un atributo, que puede ser tipo numérico, de tipo carácter, de tipo booleano, ¿cierto? ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, un atributo de mi actividad es un detalle más. A ver, por ejemplo, tengo una actividad. La actividad va a ser asistencia nada más. Asistencia, así de simple, a secas. Entonces tengo que marcar con un photocheck, pasa un photocheck. O poner la huella digital. O de repente firmas. O de repente el vigilante te pide el apellido y nombre, ¿no? O sea, son varias formas. Pero de esas actividades, ¿cuál es el atributo que te va a marcar? La hora. ¿Otro?
el que sí o el que no. O sea, nunca llegó, nunca vino. Si asistió o no asistió, ¿sí? Y te dicen, y si sí asistió, te piden la hora. Hora de entrada, 8 a.m. Hora de salida, 5:45 p.m. ¿Sí? Entonces, atributos de las actividades, así como estos dos, en función al tiempo, en función a la actividad que acabamos de escribir, le estás sacando, digamos, kilometraje. Puedes tener actividades que también tengan atributos diferentes. Esos hay que describirlos. ¿Qué significa 8 a.m.? 8 antes meridiano, 8 de la mañana, no sé. Si es que no se entendiera. Pero igual tenemos que ser específicos, ¿sí? Y exactos al momento de definir un atributo. Secuenciar las actividades. Secuenciar las actividades consiste en identificar básicamente todas las actividades del proyecto y decir cuál es el orden lógico de las cosas. Así es. El beneficio clave de este proceso reside en la definición de la secuencia lógica de trabajo. ¿Cuál es la lógica para poder cambiar un foco? Ya lo dijimos. La lógica para poder instalar un ambiente de Wi-Fi. Ustedes la deben definir, ¿sí? Entonces, como entradas, plan de gestión del cronograma, lista de actividades, atributos, lista de hitos, enunciado del alcance, factores ambientales, activo de los procesos de la organización. Con todos estos me voy ahora a relacionar y voy a decir qué tipo de método de diagramación de precedencia voy a utilizar. ¿Recuerdan ustedes de estadística? PDM, no sé si lo han llevado en estadística o en algún otro curso, o han usado algo parecido para poder armar sus redes. La determinación de las dependencias. ¿Quién es primero, quién es después? ¿Quién es el padre, quién es el hijo? Adelantos y retrasos. Adelantos y retrasos está basado en que si es que yo puedo adelantar una fecha o puedo retrasar una fecha. ¿Okay? Entonces, el diagrama de red es el resultado final de este secuenciamiento y la actualización de los documentos del proyecto. Ojo, como resultado me va a salir un diagrama de red. ¿Ustedes saben cómo es un diagrama de red? En Project han visto un diagrama de red, ¿sí? Entonces son cajitas que están ordenadas lógicamente y están seguidas una tras otra a través de las flechas de precedencia, las predecesoras, quién es antecedente, quién es predecesora, para poder tener el orden lógico de las actividades de mi proyecto. Finalmente, el resultado de este secuenciamiento es el diagrama de red. Ahora, ¿qué se hizo en la entrada? Plan de gestión de cronograma, lista de actividades, atributo de las actividades, lista de hitos, enunciado del alcance. Factores críticos y activo de los procesos. Y aquí tenemos como herramienta el método de diagramación por precedencia, el PDM. Las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más lógicas. Cabe indicar la secuencia en que saben ser ejecutadas. El PDM incluye 4 tipos de dependencias y relaciones lógicas. Acá tenemos, por ejemplo, first start, final start, final, start, final, ¿no? Inicio, fin, final, inicio, final, inicio, final. Las iniciales están en inglés, estas siglas están en inglés. El project, como ustedes lo van a leer, también va a estar de esa misma manera. Una actividad es sucesora de otra, ¿no? O sea, el F es una actividad es sucesora de otra. Ojo, esto de aquí hay una oportunidad que no sé si ustedes tendrán la oportunidad de llevar un curso de proyecto
de gestión de proyectos con MS Project. Entonces, ahí es donde ustedes van a poder conocer cómo es el secuenciamiento de una actividad. Termina la actividad A, comienza la actividad B. Actividad A en start. Las dos actividades A y B inician juntas. Actividades final. Actividad A y actividad B, las dos van a finalizar en el mismo momento. Y finalmente tengo SF, inicio-final. Entonces la actividad A inicia y cuando termina la actividad B, termina el proceso. Entonces ahí tenemos las 4 lógicas. Otra herramienta y técnica es la determinación de las dependencias. Dependencia obligatoria, dependencias discrecionales. ¿Me parece si a las 8 hacemos el break? ¿Sí? O terminando esta parte teórica, ¿sí? Unos minutos más. Luego tenemos herramientas y técnicas, dependencias externas y dependencias externas. Acá hay un punto importante, que son adelantos y atrasos. Pregunta de examen. Adelantos y retrasos. Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar. Es decir, yo voy a adelantar una actividad. Estoy haciendo 2 actividades en paralelo y alguna de las actividades las puedo poner antes. El retraso consiste en la cantidad de tiempo que una actividad sucesora se retrasa con respecto a la cantidad de la predecesora. Entonces, puedo tener adelantos o retrasos dentro de mi proyecto. Y es de lo más normal. O sea, los proyectos son documentos vivos. Los documentos no es que ya planifiqué y el 25 de diciembre yo me caso. Ya, pero el 25 de diciembre, oye, pero no, pues feriado, no hay inicio ese día, no hay matrimonio. No, pero ya lo planifiqué, pero ¿lo puedes mover o no? Cámbialo para el 23 o para el 24, no sé. Pero sí se pueden entonces modificar fechas. A lo que voy es que en los proyectos, en el día a día, en la realidad, es muy movedizo este tema del proyecto. Entonces, existe ahí justamente el manejo de cambio y la gestión de cambio que tiene que desarrollar un PM, un Project Manager. Diagramas de red del cronograma es una representación gráfica de las relaciones lógicas, que también denomina secuencias entre las actividades del cronograma del proyecto. Entonces, un diagrama de red, ustedes ya están recordando algo del curso de estadística, yo llevé esto. No sé, ustedes en algún curso han debido de llevar algo parecido como hacer un diagrama de red, ¿no? Entonces, actividad inicio, continúa la actividad A, después de la actividad continúa B, de B continúa C, de C D, de D E, y de A en paralelo sale H, sale K, ¿no? Entonces, existe una regla para poder construir esto, ¿sí? Y también hay unas preguntas de examen en la parte de tiempo donde te dan la regla lógica, te dan A, B igual 5. Entonces A, B, de acá a acá hay 5. ¿5 qué? 5 días, 5 horas, hay 5 nada más. 5 unidades de tiempo. Puede ser horas, semanas, días, meses. Esas actividades o este cronograma de red es el mismo que ustedes van a tener que desarrollar, ¿no? Más adelante. Y ese es el resultado o como salida del proceso de secuenciar las actividades. Entonces, después de que ya he dicho bonito, ¿cómo lo voy a planificar? He dicho, ¿qué actividades son las que hay? Hay de la A hasta la J, G, J, K, L, hasta la L. Luego las he ordenado lógicamente y el resultado del ordenamiento sale esto. A, H y K en paralelo, B, C, D, F, I, L en paralelo, D, G y J en paralelo. Al final la E y todas confluyen a fin, todas terminan juntas. ¿Ok? Ahí todas se terminan. Entonces, ese es, y también la actualización de los documentos siguientes. Los documentos siguientes, cómo se van a actualizar. Tenemos ahora el siguiente proceso que se llama estimar los recursos de las actividades. Estamos dentro del grupo de procesos de planificación.
Y para estimar los recursos de las actividades tenemos que estimar el tipo y cantidad de materiales de personas y suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las actividades. ¿Qué significa esto? En resumen, ¿qué es lo que voy a tener? Como entrada, plan de gestión de cronograma y todos los activos del proceso de la organización. Chocolateo con qué herramienta y técnica, y acá uso un software de gestión de proyectos. Ahí está. Que puede ser no necesariamente Project, puede ser Excel, ¿sí? Puede ser incluso una hoja a mano alzada para poder hacer la gestión del proyecto. Juicio expertos, datos publicados. Lógicamente la herramienta de software te facilita la vida, ¿no? Pero aquí a lo que voy es que esta técnica te va a ayudar a tener ¿qué? Los recursos requeridos para las actividades, la estructura de desglose de recursos y las actualizaciones a los documentos del proyecto. Todas estas tres actividades van a salir de estimar los recursos de las actividades. Entonces yo digo, ¿cómo estimo un recurso? ¿Cómo estimo el recurso de la actividad? ¿Cómo estimo el tiempo? Y acá lo vamos a ver. Entonces, de entrada, plan de gestión de cronograma, lista de actividades, atributos, calendario de recursos. Calendario de recursos, ojo. Yo tengo personas que están trabajando para mi empresa y quiero jalarlas a mi proyecto dentro de mi empresa. Pero esas personas ya tienen un tiempo asignado. Entonces, ¿en qué momento le asigno yo un proyecto? Díganme ustedes con qué tiempo esa persona me va a responder por un proyecto. Ah, lo puede hacer en horas de fuera de oficina. Lo puede hacer con sus horas extras. Lo puede hacer con sus horas por compensar, no lo sé. Pero el tema es el siguiente. Aquí, las actividades, el recurso está o no está disponible. Así de simple. Y eso lo tienes que conversar como PM, como Project Manager. ¿Lo tienes que conversar con quién? ¿Con el usuario? No, con su jefe. ¿A quién les pides el recurso? Al jefe. ¿Ok? Entonces no puedes decir, oye, mira, ya te asigné 5 tareas, me tienes que, la próxima semana vamos a reunirnos. Y su jefe ni está enterado. ¿Qué te va a decir? Pero yo no te reporto a ti, yo le reporto a él. Es una organización, ¿qué tipo? ¿Funcional o matricial? Matricial. Porque tiene un PM, un Project Manager, y también tiene parte de función, ¿no? Entonces hay que ver qué es matricial, qué es funcional y qué es proyectizada. Proyectizada es donde, en un mundo donde todos son jefes de proyecto y solamente ven gestión de proyecto. Un matricial es una organización en compartimientos de gerencias, de finanzas, gerencia de sistemas, gerencia de recursos humanos. Y son distintas áreas, distintos entes. Como entrada entonces tenemos estos elementos. Como herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos, el análisis de las alternativas, los documentos publicados, estimaciones ascendentes. Aquí los datos de estimaciones publicadas. O sea, hay muchas organizaciones que publican periódicamente un índice de producción actualizado de los costos unitarios, de los recursos de gran variedad de la industria y equipos y materiales en diferentes países y en diferentes ubicaciones geográficas dentro de esos países. ¿Qué quiere decir? Que me voy a tener una referencia, es decir, ¿cuánto tiempo se demoran en Austria para poder instalar una red dentro de una universidad? Estoy a una universidad, a un ambiente de, no sé, 5 pisos, 10 pisos, les estoy brindando toda la lógica para poder desarrollar. En ese sentido, la estimación de datos publicados se hace ya vital. Por ejemplo, es como si fuera, no sé, el almanaque mundial, ¿no? O sea, ahí donde dices ya qué es lo que tiene cada país, qué actividades, qué recursos, cuánto tiempo se demoran en hacer tal proceso, tal actividad. Está ese. La estimación ascendente, donde yo tengo el método y donde hago la estimación de la suma de estimaciones y los componentes del nivel inferior en la EDF. Entonces, voy a sumar todos los componentes y lo voy a dividir entre el número de actividades y va a salir ahí ese número para mí es. Esa es mi información ascendente, pero es tan real, es como decir un disparo, ¿no?
Existe también software de gestión de proyectos para poder generar actividades, planificar, organizar y gestionar los recursos humanos y las estimaciones de los mismos. Como salida que voy a tener de la estimación de los recursos, recursos requeridos para la actividad, requeridos para el desglose de los proyectos, con una representación jerárquica. Ojo, la estructura del desglose de trabajo, o EDT, se representa de esta manera. Esta estructura tengo diseño, programas, evaluación. Dentro de diseño, análisis de diseño, de diseño del arquitecto. Del arquitecto, un análisis de sistemas. Todo eso es el área de diseño. Tengo en programa, un programador asociado, un programador y un programador senior. En evaluación tengo evaluador de evaluación, diseño de la evaluación, supervisor de la evaluación y técnico de evaluación. Acá tengo para poder desarrollar aplicaciones. Y esas son las actividades que me van a ayudar. Estimar la duración de las actividades. Entonces, aquí ustedes ya están teniendo la lógica: entrada, herramienta técnica, salida. Entrada, herramienta. Todo proceso tiene lo mismo. Y tienes que recordar si esto es una entrada o es una salida. Para el área, estimar duración de las actividades, el plan de gestión del cronograma está repetido en todos. 1, 2, 3, 4, en todos está el plan de gestión del cronograma. Pero no es porque yo lo pida, sino es porque PMI lo ha determinado así. Como herramienta y técnica tengo estimación analógica y paramétrica. Estimación de 3 valores. Ahora vamos a conocer cómo es estimación de 3 valores. Ustedes saben del tiempo medio, el tiempo optimista, el tiempo pesimista, y hay una fórmula para calcular el tiempo esperado. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, como resultado o como salida de este proceso, voy a tener la estimación de la duración de las actividades. ¿Cuánto tiempo me va a durar esa actividad? Y la actualización de documentos. Entonces, tengo el plan de gestión. El plan de gestión y cronograma como entrada, el plan de gestión de las actividades, los atributos de las actividades y los recursos de las actividades mismas para poder desarrollar. Como entrada, ojo, estos de entrada ya los hemos creado anteriormente, en los procesos anteriores. Entonces estoy ahora juntando nuevamente para estimar las actividades que voy a desarrollar. Ojo, aunque usted no lo crea, para desarrollar un cronograma hay un método. Y este es el método, esta es la forma para poder hacer un cronograma adecuado. Como resultado final, ¿sí?, después de pasado a la estimación análoga, es decir, una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad, de un proyecto, con datos históricos de una actividad o un proyecto similar. Okay. Yo tengo datos históricos. El año pasado se demoraron 3 días en instalar una red inalámbrica. 3 días. Y este año también quiero igual hacer lo mismo, pero en el otro piso. ¿Cuánto se demorarán? Entonces, por estimación análoga, yo puedo decir se pueden demorar hasta máximo 3 días. Estimación paramétrica. Esta técnica se utiliza en la que utilizan un algoritmo para calcular el costo o la duración. Es decir, puedo saber que es el número de actividades dividido entre el número de ítems, por decir. Y esta estimación se utiliza para relacionar de forma estadística todos nuestros temas. Y acá está la estimación por 3 valores que tanto estábamos comentando, que es básicamente este de acá, el tiempo esperado, es el tiempo optimista más 4 veces el tiempo medio, más el tiempo pesimista, todo dividido entre 6. ¿Sí? ¿Se acordaron? Es una fórmula. Aunque ustedes no lo crean, pero también viene en el examen. Te piden calcular el tiempo esperado. ¿Cómo se calcula? Es una fórmula. Te dicen, si el tiempo optimista es 10, el tiempo pesimista es 5, el tiempo medio es 7. ¿Cuál es el tiempo esperado? Entonces tiene 5 más 10 más 7, 7 por 4, 28. 28, 38. 38 más 5,
43. 43 entre 6, 6 o 7 punto algo, ¿no? 6 por 7, 42. 7.1, 7.2 es mi tiempo esperado. Entonces yo ya sé, porque mi primer tiempo que dije para la actividad va a ser 10. Es optimista. Pesimista, ¿no? Mucho tiempo, pesimista. El optimista dijo, no lo hago en 5. El tiempo medio le dijo, no lo hago en 7. Entonces, al calcular nuevamente esta corrida, sale 7.1, el valor de tiempo esperado. Entonces, es un valor más aterrizado a través de un algoritmo. Herramientas y técnicas grupales para la toma de decisiones y análisis de reserva. Ojo, acá sí es importante incluir una contingencia, una reserva de los tiempos, ¿no? Porque ustedes, como saben, a veces no se lleva a cabo en la fecha que se ha programado, y es por eso que unas personas toman un valor distinto al proyecto actual, ¿no? Un concepto distinto. Estimación de duración de las actividades es como salida. Ya voy a tener cuánto estimo la duración de la actividad, y asunción y actualización a los documentos del proyecto, ¿sí? Todos los documentos pasan por actualización. Como les digo, el proyecto es un documento vivo, no es un documento estático. El proyecto es un documento vivo. Finalmente, voy ahora a desarrollar el cronograma. Ojo, ustedes dicen, ya hice el cronograma. No, pero simplemente has hecho secuenciamiento, has visto cuánto dura cada actividad, quiénes son los recursos, cómo vas a secuenciar la actividad y vas a definir la actividad. Pero te falta, básicamente, cómo creas el cronograma. Y el cronograma, igual, herramientas técnicas, entrada, herramientas técnicas y salida. El proceso de analizar la secuencia de actividades, de las duraciones de los proyectos, recursos, restricciones del cronograma para crear el modelo de la programación del proyecto, está basado en el proceso que incorpora actividades de cronograma, duración, recursos y disponibilidad. Ojo, este recurso lo estoy trayendo del área de sistemas, a este recurso lo estoy trayendo de capital humano, a este recurso lo estoy trayendo de marketing. Ok, ¿ya qué hago con los recursos? Le tengo que asignar actividades, le tengo que asignar un rol dentro de mi proyecto. Okay. Tú veías antes actividades de lanzamiento de productos, eres de marketing, pero ahora vas a trabajar conmigo haciendo una implementación de una red de Wi-Fi. Sí, lo que estamos quedando. Entonces, ahí es donde se genera el valor agregado para las personas, ¿no? Como entrada, ¿sí? Como entrada, el plan de gestión de cronograma, lista de actividades, atributos, diagrama de red, diagrama de recursos, activo de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas tenemos el análisis de red y el modelo de la ruta crítica, o CPM, ¿no? ¿Qué es la ruta crítica? ¿Saben ustedes? ¿Se acuerdan? La ruta crítica es el camino más largo o más corto para poder desarrollar el proyecto. Es la duración más larga a través de un diagrama de red y determina el tiempo más corto, ahí está, el tiempo más corto para llevar a completar el proyecto. Entonces, la ruta crítica o CPM, de per CPM, esta es la ruta crítica. Ustedes pueden ver la fecha de inicio, la fecha de fin, y cómo es que se desarrolla la actividad. Nosotros tenemos aquí el fin tardío, fin. En una de las láminas vamos a ver. La ruta crítica, entonces, si ustedes están viendo aquí, viene a ser inicio A, C, D. Inicio A, C, D. ¿Cuál de las dos? Una arriba es C y el otro es B. ¿Cuál de las dos es la ruta crítica? Que tiene ACD igual a 30. Es la que tiene mayor cantidad de tiempo. ¿Sí? Por definición, hemos dicho que la ruta crítica
es la de más larga duración, ¿sí? Entonces, por ende, en la ruta ACD tiene 30 días, horas, y en la ruta ABD es 25. Lógicamente, es saltante a la vista que el que tiene más tiempo se lo lleva, ¿no? Aquí, el método de la cadena crítica o CCM es un método que especifica el modelo de programación y que permite al equipo del proyecto colocar colchones en cualquier ruta del cronograma del proyecto. Entonces, colocar una barrera de tiempo, un colchón, ¿no? O sea, si dijeron que iba a hacerlo en 3 días, se cubren con 5. Pasa. Las técnicas y herramientas son las técnicas de optimización de recursos y técnicas de modelado. Análisis de escenarios, por ejemplo. Entre las herramientas y técnicas también tenemos los atrasos. Y acá hay 2 herramientas y técnicas importantes. Crashing y fast tracking. ¿Qué cosa es el crashing? Crashing es la intensificación, donde consiste en agregar o ajustar los recursos, ¿ya? Y consiste en agregar o ajustar recursos y comprimir el cronograma y a la vez mantener el alcance del proyecto. Y fast tracking consiste en que las actividades o fases que normalmente se realizan se llevan a cabo en paralelo. Ojo, fast tracking, estoy haciendo 2 o 3 cosas en paralelo. Y intensificar consiste en agregar mayor cantidad de recursos. Como salida, ahora sí, ya desarrollé el cronograma, ya tengo el cronograma completo y voy a tener mi línea base. Línea base es la primera foto que tienes de tu cronograma. O sea, la primera vez que comienzas a hacer cronogramas, vas a tener tu línea base. Y hoy día vas a marcar eso. ¿Ya? Entonces, datos del cronograma, calendario del proyecto, actualización del plan y actualización de los documentos son los datos de salida. Ahora, ya tengo desarrollado, pues, la planificación de cronograma, la definición de actividades, la secuencia de actividades, la estimación de los recursos, la estimación de la duración, el desarrollo del propio cronograma. ¿Qué es lo que me falta? Establecer cómo se controla el cronograma. ¿Sí? ¿Cómo se controla el cronograma? Y aquí viene. Es el monitoreo de estado de las actividades del proyecto. Monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del cronograma a fin de cumplir el plan. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todas las herramientas de entrada, cronogramas, datos de trabajo, calendarios de proyecto, datos de cronograma. Todos se van a chocolatear con las herramientas y técnicas de revisión de software. Acá tengo un dato que me estoy pasando. Perdón. Ya. En cuanto al control del cronograma, ¿no? Como entrada hemos dicho que tenemos plan de dirección, cronograma, datos de desempeño, calendario, datos del cronograma y activo de los procesos. Cada uno de ellos, como herramienta y técnica, voy a tener que utilizar el valor ganado o la variación de cronograma, que es el SB, ¿sí? Schedule Variance, y el ID, índice de desempeño, el SPI. Entonces, a estas 2 actividades, ¿sí? O esas herramientas son las que voy a tener que utilizar para poder calcular si es que está yendo bien o está yendo mal el proyecto. ¿Qué significa si mi CPI está mal, si mi SPI está en mayor de 1? Como herramientas y técnicas, entonces, también podemos utilizar
el software de gerencia de proyectos, software de gestión de proyectos como Project, como Primavera, como Project K, como Excel, por ejemplo. Técnicas de optimización de recursos, técnicas de modelado, adelantos y retrasos, son las técnicas que ya hemos comentado. Y la compresión del cronograma, haciendo de dos formas la compresión del cronograma. ¿De qué manera? Fast tracking y crashing. Finalmente, como salida, voy a tener ahí un informe final. Señores, su proyecto con el indicador de tiempo está así, mal, pésimo, porque no está caminando bien. El tiempo es mayor de lo que habíamos esperado. ¿Cómo? Eso tiene que estar escrito en un documento y estar informándose mensualmente a los jefes y gerentes. El pronóstico del cronograma es la estimación o predicciones de las condiciones de eventos en el futuro del proyecto basados en información de conocimiento disponible en el momento de realizar el pronóstico. ¿Cómo realizo un pronóstico de cronograma yo? Me voy a decir, ¿quién me va a estimar el cronograma? A través de una técnica. CPM, 3 valores. Entonces esas técnicas me van a permitir saber, oye, ¿cómo calculas el cronograma? Tengo tiempos de 10, 5 y 7. Promedio 7.1. Ya, listo, se acabó. Con una técnica. Entonces, señores, pregunta de examen. ¿Por qué es importante la gestión del tiempo? Pueden leer la lámina. ¿Por qué es importante la gestión? Porque me permite desarrollar un cronograma a través de una serie de actividades, ¿no? La gestión del tiempo tiene 7 procesos, de los cuales me ayudan a definir correctamente, ordenadamente, un cronograma. ¿Cuáles son los principales entregables del proceso de gestión de tiempo? Entregables. ¿Qué es un entregable? Entregables de gestión de tiempo. Por ejemplo, el calendario es un informe de desempeño. El informe de desempeño es un entregable. Muy bien. Otro entregable. El varios, ¿no? Vean ustedes. Las solicitudes de cambio también son entregables, son de gestión de tiempo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahora, otros conceptos claves, ¿no? Que se ha aprendido el día de hoy. Saben que es una lista de hitos, ¿verdad? ¿Qué es un hito? Hito es un identificador que te marca la etapa de cumplimiento de una fase. ¿Sí? Por ejemplo, al análisis lo puedo definir en cuatro grandes fases. Fase de identificación, fase de diseño, fase de ejecución y fase final. 4 fases. Cronogramas. Ya sabemos cómo funciona un cronograma, ¿verdad? Cronogramas tenemos que tener recursos, tenemos que tener actividades, tenemos que tener tiempo, fecha de inicio, fecha de fin. Diagrama de secuencia, diagrama de precedencia e informes de avance. Son conceptos nuevos que se han aprendido el día de hoy. Ustedes van a tener que revisarlo con mayor detalle y quizás googlearlo en algún caso. En estos momentos, ¿sí? En la semana número 4 que estamos, ya hemos publicado, ¿sí? Ya hemos publicado la gestión de los costos, que es la lectura para la siguiente semana. Entonces, vamos a parar aquí, vamos a hacer un break de 10 minutos, ¿sí? Por favor, para que luego regresemos con más fuerza, tomando un cafecito, para poder continuar con la sesión y vamos a desarrollar aquí un ejercicio que es un caso, ¿sí? Una lectura de casos. ¿Ok? Paramos entonces aquí, una pausa. ¿Okay? Pueden ustedes salir. A la vena, a la vena. Para acá, para aquí. No sé.
A ver, vamos a continuar. Estamos en la sesión 2. ¿Sí? Ingresamos a la sesión 2. Semana 4, sesión 2. Van ustedes a encontrar semana 4, sesión 2. Van a encontrar un documento PDF. Es una lectura. Gestión del tiempo. ¿Sí? Vamos a tener la misma lógica.